había dicho que íbamos a hacer. VIH, entonces vamos a iniciar. Ustedes cuando tengan preguntas, pregunten nomás. Es importante participar aquí. Es importante que ustedes sepan todas sus dudas que tienen y puedan hacerlas conocer. Y así, si alguien sabe algo o conoce algo del tema, que lo dé a conocer a sus demás compañeros. O que nos diga enfrente aquí en la clase, que nos digan, esto puede ser así, esto puede ser así. Y así entre todos nos compartimos la información. Y eso es lo que se quiere. ¿Ya? Compartimos la información y así poder adquirir más conocimiento. Vamos a iniciar entonces con lo que es el VIH. Primero, definición del VIH, luego del SIDA. ¿Qué es VIH? La definición del VIH, ¿cuál es el principio? Es un virus, ¿ya? VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana. O sea, aquel virus que me produce una inmunodeficiencia, una deficiencia de la defensa anticorporal. Esa es como una definición, digamos, algo general. Que después se desarrolla SIDA. ¿Y qué es el SIDA? Es un síndrome dado por este virus. O sea, primero el que ocasionó el SIDA fue el virus. ¿No? El virus. Entonces, SIDA y VIH es distinto porque VIH es el nombre del virus y el SIDA es lo que me ocasiona el virus. ¿Se entiende? ¿No? Este es síndrome y este es el virus. Este es el virus que causa este síndrome. Ahí un poco para definir uno. Ahora vamos a irnos a lo que es la historia. Un poco es interesante. Esta es la historia del VIH. En 1981 se detectó por primera vez en Estados Unidos. Por primera vez se detectó. En 1981. Por primera vez se detectó el virus de la inmunodeficiencia humana. Por primera vez se identificó el nombre de Estados Unidos. Y se vio que habían pacientes que tenían neumonía. ¿Por qué? ¿Cuál es por neumocitis cariña, antes llamada, ahora se llama neumocitis pirovecha. Entonces era atípico, o sea, no es normal que ese microorganismo me lo produzca. ¿Ya? Entonces, esa es la historia. En 1981 se descubrió por primera vez en Estados Unidos a un paciente que tenía neumonía por un microorganismo que no la debería producir, pero que la produjo, que se llama neumocitis pirovecha. Antes llamado neumocitis cariña. Después se vieron casos de sarcoma de Kaposi, que se caracteriza por una proliferación de las células fusiformes a nivel de origen vascular, que según dicen que se piensa que es de origen vascular de las células fusiformes en el sarcoma de Kaposi. Entonces estos pacientes tenían sarcoma de Kaposi, o sea, inexplicablemente tenían sarcoma de Kaposi. Y vieron que su agente biológico del sarcoma de Kaposi, ¿cuál es? Virus del herpes tipo 8. Virus del herpes tipo 8. Es virus del herpes humano tipo 8. Ese es el agente causal del sarcoma de Kaposi. Y ya lo vamos a ver aquí. Ahora, hemos visto historia. Se descubrió entonces los pacientes que tenían neumonía por neumocitis pirovecha. Y tenían también sarcoma de Kaposi a causa de un virus que se llama el virus del herpes humano. Y ahí para adelante. Esa es historia. En 1988 todo eso se... ¿Ya? Y el sarcoma de Kaposi. ¿No? Esa es historia. En cuanto a historia, luego se vio que pasaron los años, 1984, ya se pudo descubrir la técnica que se llama ELISA. ELISA para diagnosticarme que el virus de la inmunodeficiencia. En 1984. Luego iban pasando los años y ya se hizo un tratamiento monoterápico. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando digo monoterapia? Tratamiento, un solo fármaco. Le daba antirretroviral, un solo fármaco le daba. Lo que fue un total fracaso. ¿Cuál era ese fármaco que se daba como monoterapia? El AZT. El AZT. Que ya lo vamos a ver ahí, ¿verdad? El AZT.
Ahora, ese fue el primer medicamento que se le dio a estos pacientes. VIH, AZT, una monoterapia. En aquellos tiempos, en 1985, 84, se le empezó a dar un tratamiento con AZT, monoterapia. Vamos a ir a la etiología. ¿De dónde proviene la familia del virus? Vamos a irnos primeramente por su familia. ¿Cómo se llama la familia del virus? La familia es la familia Retroviridae. De la subfamilia de los lentivirus. ¿Ya? Proviene de la familia del VIH, de la familia Retroviridae y de la subfamilia lentivirus. ¿Por qué le dicen lentivirus? Porque su virulencia es lenta. Por eso le dicen lentivirus. Ahora hay dos tipos de lentivirus. ¿Cuáles son los dos tipos? VIH-1 y VIH-2. En lo que el VIH se divide en sus serotipos, que son los siguientes. Aquí entre paréntesis voy a poner VIH-1. M, N, O, P. Son los distintos serotipos que tiene el VIH-1. ¿Y cuál es el más patógeno de todos ellos? ¿Cuál creen que es? ¿El M, el N, el O o la P? El M es el que me produjo las pandemias de VIH. VIH es una pandemia, porque en todo el mundo se tiene ese virus. En cualquiera de nosotros puede estar, quién sabe. Hay que hacerse por esos estudios. Incluso después de aquí a 10 años recién se puede dar cuenta uno de los síntomas, de aquí a 10 años. De aquí a 10 años. Bien, entonces, el VIH tiene sus serotipos. ¿Cuáles son? N, O, P. Y la más patogénica de todas es la M. El VIH-2 tiene lo siguiente también. Tiene desde la A hasta la H. Son sus serotipos. Son sus serotipos. Entonces son sus serotipos. De la A hasta la H. Y del VIH-1, M, N, O. Son sus serotipos. Entre ellas la más patogénica es la serotipo M del VIH. ¿Qué más a ver? ¿Qué más a ver? Bien. Vamos a ver ahora el ciclo de replicación del VIH. Esto es importante conocer. ¿Por qué es importante conocer su replicación del VIH? ¿Cuál es lo que me hace? Por las proteínas que tiene, o por las enzimas que producen VIH. Enzimas que producen VIH. ¿Ya? Vamos a ver primeramente aquí el virus, la morfología del virus. Este es un ciclo de vida constante. Este de aquí son los linfocitos TSD4. Aquí está su núcleo de linfocito T, vamos a definir su núcleo. Aquí está su membrana plasmática del linfocito T. ¿Ya? Ahora aquí está el virus. El virus se compone por receptores y es una de las principales de las vacunas que se ha creado en otros países. El receptor de membrana externa, aquí que está en la superficie, esto que ven así como manito, parece más tres deditos, eso ahí se llama la proteína GP120. Proteína GP120. ¿Esta de qué se me encarga la proteína GP120? ¿De qué se encarga? ¿De la unión o la fusión? De la unión. Proteína externo de superficie GP120. Se encarga de la unión. Ojo. Ahora acá hay otra proteína. Ahí, este rojito de color rojo. Se llama la proteína transmembrana GP. ¿Cuánto? 41. GP41. Entonces la primera es GP120 y la segunda es la GP. Esta de aquí, la proteína GP41, se encarga de ¿qué? De la fusión. ¿Ya?
GP120 de la unión y GP41 de la fusión. Ahorita vamos a ver qué fusión, qué preguntas de aquí, de la proteína. GP120 entonces la superficie interna, la que se une a qué receptor, la proteína GP120, mire, se va a unir al receptor. ¿Cómo se llama ese receptor? CD4. Receptor es CD4. Pero antes de irme ahí, voy a seguir con la morfología. Entonces, primero la proteína de superficie llamada GP120 y la otra transmembrana GP41. Aquí está la cápside y más adentro, mire, está una capita de líquido, mire, que tiene alrededor. Y de dentro está el ARN viral. El RNA. Este que aparece como una S. Ese es el ARN viral. Y aquí se encuentran sus enzimas. Aquí va a estar la transcriptasa reversa, entre otros. Aquí va a estar la transcriptasa y la integrasa. Entonces, ¿qué enzima contiene el VIH? ¿Cuál es la principal enzima que contiene el VIH para su patógeno? Para que se replique, para su ciclo de replicación. ¿Cuál es la primera proteína? Transcriptasa reversa o inversa. ¿La otra cuál es? La integrasa. Muy bien. ¿Y la otra cuál es? Las proteasas. ¿No? ¿Se entendió hasta ahí? Transcriptasa reversa, integrasa y proteasa. ¿Para qué es importante saber estas enzimas? Tienen su patogenicidad y gracias a estas enzimas que vemos vamos a dar el tratamiento. ¿Ya? Y además, esta también es importante para el tratamiento. Los correceptores y los receptores CD4 para el tratamiento. Hay antirretrovirales para la fusión, que evitan la fusión, otros que evitan o que inhiben la transcriptasa reversa, otros la integrasa y otros las proteasas. Son 4 grupos de antirretrovirales, que son un sinfín. Unos son análogos nucleócidos, nucleótidos, no nucleótidos. Preguntas hasta aquí. Que tengan dudas, preguntas. Entonces, ¿qué hace el virus? Tiene una forma de cosa él, que dice la teoría. El virus se une a un receptor. ¿Cómo se llama el receptor de superficie que hay en el CD4? Los receptores CD4. ¿Será que solamente hay en los linfocitos T CD4 esos receptores? ¿Qué dicen? No, eso lo vamos a ver en células membranas. Ya es, cuando terminemos el ciclo de vida. Entonces, los receptores CD4 no solamente están en los linfocitos T CD4. Están pues en las células Langerhans, células dendríticas, está entre otras. Aparte de eso están los macrófagos, etcétera, etcétera. Hay muchas células membranas, pero ahorita vamos a ver eso. Entonces, mire, el virus se une al CD4 gracias a qué proteína? A la GP120, que se encuentra aquí. GP120. Se une este receptor, se une esta proteína al receptor CD4, que está aquí, que parece una bolita. ¿Están viendo? Que parece una bolita, CD4. Ahora miren, sigue uniéndose y ahora su proteína de transmembrana, que es la GP41. ¿Ya? Ahora miren, se une a otros correceptores. Acá hay como una viborita que les puse. Este correceptor se llama el CCL5 y el CXCL4. El CCL5 y el CXCL4 son los correceptores. ¿Ya? Ahora hay un antirretroviral que actúa aquí en estos receptores, que es el Maravirec. Ya lo vamos a ver aquí también. El Maravirec se une a estos correceptores para evitar de que haya la fusión del virus. ¿Ya? Son inhibidores de la fusión, o antagonistas de la fusión, o antagonistas del CCL5 al Maravirec. Ya lo vamos a ver dentro de aquí. ¿Se entiende hasta aquí? Primero, ¿a dónde se unió? La GP120 al receptor CD4. Luego se unió el receptor transmembrana GP41 y
junto con los receptores, ¿cómo se llaman los receptores? CCR5 y CXCR4. Son dos, no se olviden. Ahora miren, gracias a que se unió a la proteína transmembrana GP41, ocurre lo que es la fusión. ¿Ya? Esta es la unión, se está uniendo los receptores al receptor, y esta es la fusión que está ingresando. ¿Ya? Entonces miren, está ingresando el virus dentro de la célula. Está ingresando y miren, libera su membrana de arriba externa, se queda al lado fuera y libera por medio de una capa de lípidos al ARN viral junto con una enzima. ¿Cómo se llama la enzima? La transcriptasa reversa. Miren, aquí está la transcriptasa reversa. Esta transcriptasa reversa, ¿qué me va a producir en el virus? Que de ADN se vuelva en, en ARN se vuelva en ADN, que en RNA se vuelva a ADN. El RNA viral se va a volver en ADN viral. ¿Gracias a qué enzima? La transcriptasa reversa. ¿Dónde ocurre todo ese suceso de formación de RNA a ADN? En el citoplasma de la célula, exactamente en el citosol. ¿Ya? ¿Se entendió hasta aquí? ¿O lo vuelvo a repetir? ¿Se entendió o lo vuelvo a repetir? ¿Quién dice eso? Ya, a ver otra vez, del inicio. La proteína GP140 se une a qué receptor? CD4. Luego, GP120 se une a los receptores CD4. Ahora se une a los correceptores, ¿cómo se llaman? CCR5 y CXCR4. Y luego se une el otro receptor transmembrana, la proteína transmembrana GP41. Y me produce lo que es la fusión gracias a esa proteína GP41. Luego, miren, ingresa, ¿qué va a ingresar del virus? El RNA viral junto con una envoltura de lípidos. ¿Ya? Esta envoltura aquí, en puntito, es los lípidos. Se llama el complejo de preintegración. El complejo de preintegración está formado por el ARN viral, la integrasa y la transcriptasa reversa. Preintegración. O sea, antes de que se integre al núcleo. Este es el núcleo. Entonces vamos a continuar. Luego, todo en el citoplasma de la dentro exactamente en el citosol. Pero dentro de su citoplasma. A ver. Luego, el otro paso es que el ARN se vuelva en ADN gracias a qué enzima. Transcriptasa reversa. Eso ya lo han visto en bacteriología y en virología. Ahora miren lo que pasa. Se vuelve en ADN viral y ingresa al núcleo. Pero ¿por qué tan fácilmente está ingresando al núcleo? Es porque tras que hubo esta fusión, la célula se activó. La célula se activó tras que se hizo la fusión, ingresó. ¿Y qué hizo el núcleo? Empezó a activarse, a formar proteínas para evitar que el virus ingrese al núcleo. ¿Cuáles son esas proteínas o esos mediadores? El ApoB3, el SAM HD1 y el Mixovirus 2 y la transteterina. Ya lo vamos a ver. Todos estos nombrecitos son los mediadores que produce la célula linfocito CD4 para evitar de que el virus ingrese al núcleo o que salga de la célula. Ahorita lo vamos a ver esa primero. Primero veamos su replicación. El ADN viral ingresa al núcleo porque acá hay unos poros. Está activado el linfocito, hay unos poros. Y por esos poros, ya los poros nucleares se le llaman, lo van a ver en citología, los poros nucleares. Los poros nucleares ingresan el ADN viral y se integra gracias a la enzima llamada integrasa. La integrasa actúa ¿dónde? ¿Fuera del núcleo o dentro del núcleo?
dentro del núcleo. ¿Ya? Eso anótenlo bien. La integrasa, ¿dónde actúa? Dentro del núcleo. Y me integra el ADN viral en el ARN humano. Se integra, se fusiona el ADN humano del ADN viral. ¿Y qué es lo que hace? Aquí puede estar en un periodo de latencia largo, incluso de aquí 5 años, 10 años, depende del paciente. Puede estar latente el virus en forma de provirus. Puede estar latente el virus, haciendo replicación o no haciendo replicación. Ahora miren aquí. Si está en estado activo, va a formar esto que se llamaría el ARN viral. Va a formarlo y va a salir por los poros nucleares. Aquí está el ARN. Y el núcleo mismo va a producirme proteínas virales. Estas son proteínas virales. Y aquí va a actuar lo que es la proteasa. La proteasa, ¿dónde creen que actúa la proteasa? ¿Quién ha leído un poco? Muy bien, la proteasa se encarga para que estas proteínas virales y junto con el ARN viral se unan, se vuelvan y favorezca la liberación del virión inmaduro. ¿Qué es el virión inmaduro? Virión inmaduro. Y se vuelva un virión maduro. O sea, que salga de la célula gracias a la enzima. ¿Qué se llama la enzima? Proteasa. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Preguntas que tengo? ¿Preguntas? ¿Ah? ¿Me entendieron o no? ¿Me entendieron hasta aquí? Esto es importante saber, porque el tratamiento ya directamente le voy a decir esto aquí. Y ustedes. ¿Preguntas? ¿Dónde actúa la integrasa? Dentro del núcleo. ¿Qué se encarga? ¿Cuál es la función de la integrasa? Integrar el ADN viral con el ADN humano. Muy bien, formarme el ADN viral con el ADN humano. O sea, lo integra, por eso se llama integrasa. Puede estar en estado latente. ¿Cómo se llama ese estado latente? En provirus. Luego el ARN que hay aquí, producido por los cromosomas del hombre. En el núcleo se producen las proteínas, no se olviden. La señalización para formar proteínas proviene del núcleo de la célula, de toda célula. Esa es célula base. En la parte de histología, donde el núcleo se encarga de formar todas las señalizaciones de proteínas que hay en el cuerpo. Gracias al núcleo. Imagínense que está alterado, en vez de producir proteínas humanas, va a producir proteínas virales. Entre ellas está la transcriptasa, la integrasa, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, ¿quién me favorece la salida del virus de un virión inmaduro a un virión maduro? Las proteasas se encargan de llevar el virus hacia afuera, o sea, liberarlo. Y hay antirretrovirales, antiproteasa, antiintegrasa y antitranscriptasa inversa y antifusión. Son 4 grupos de medicamentos. Miren, este es el virión inmaduro cuando está saliendo sobre la superficie de la célula y este es el virión maduro. Y así sigue sucesivamente el ciclo de replicación viral. Es un círculo vicioso. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Es importante saber esto. Bien. Sacar la foto. Ahí yo siento así. Ya. Bien, entonces vamos a continuar. Ahora aquí les voy a dar unos fenómenos que ocurren por la activación del linfocito T-CD4. Produce lo que es la poliproteína, que es ApoB3. ¿Qué me hace esta ApoB3? Está aquí en el citoplasma, ¿ya? Me inhibe la progresión de la infección una vez que ingresa el virus mediante la fusión, ingresa el complejo de preintegración y evita que este se vuelva o se libere o se forme se libere. Aquí se libera y este ApoB3 evita de que siga su curso, su replicación viral. O sea, evita el ciclo de replicación viral. Una vez que entre el virus, ingresa el ARN viral
y evita que este siga su ciclo. Esa es la función del ApoB3. Son señalizaciones que produce el núcleo para defenderse del virus. Ahora, ApoB3 inhibe la progresión de la infección viral una vez que ingresa el virus. Eso. Ahora, el otro mecanismo de defensa que tiene el linfocito CCD4 es la SAMH-D1, en la que impide que el ADN se vuelva que el ARN se vuelva en ADN. O sea, inhibe ¿la qué? La transcriptasa reversa. ¿Quién la inhibe eso? La SAMH-D1. Es un mecanismo de defensa de la célula. Pero ¿qué ha hecho el virus? Ha evolucionado tanto que ha burlado estos sistemas de defensa que tiene la célula. Mediante uno ya se toma cualquier antirretroviral y no hay resistencia y forma el virus más capacidad para poder escapar de las defensas de la persona, del huésped. El otro es el Myxovirus 2, que inhibe el ingreso al núcleo. Una vez que ya se transformó, digamos, de ARN en ADN por la transcriptasa reversa, impide que este ADN viral se ingrese al núcleo. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el mediador de defensa que evita que el ADN viral se ingrese al núcleo? ¿Cómo se llama? El Myxovirus 2 es un mecanismo de defensa de la célula que evita que este ADN del virus se ingrese al núcleo. Evita. Ahora, ¿qué ha hecho el virus? También ha tenido la capacidad para burlarme eso. ¿Ya? Ahora el otro es la transteterina, que es la proteína transmembrana. Acá hay una proteína transmembrana aquí en la membrana de los linfocitos T que se llama transteterina. Esta transteterina se encarga de inhibirme el desprendimiento por la proteasa. Inhibe ese desprendimiento. ¿Cómo se llama esa? Transteterina por eso le dicen transteterina, porque está ubicado en la transmembrana. Evita que este virión inmaduro se vuelva en virión maduro, o sea que se libere. Similar acción a los antirretrovirales inhibidores de la presión, de la proteasa. Similares a eso. ¿Se entendió hasta aquí? Preguntas que tengan de todo esto aquí. Entonces, ¿cuál es el que evita que se forme que actúe la transcriptasa inversa, volviéndome ARN en ADN? ¿Cuál es esa sustancia? El SAM-MHD1 es el principal. Ahora, este SAM-HD1 está en normales concentraciones en el linfocito TCD4, pero está en altas concentraciones en la célula de Langerhans. No se olviden eso. En las células de Langerhans se encuentran elevadas las SAMH-D1 y evita de que este virus se transforme de ARN viral en ADN viral por la transcriptasa. Se entiende que es un poco complicado entenderlo, pero hay que ver nomás los mediadores, el genoma del virus que ahí vamos a ver y las enzimas que contiene el virus. Preguntas. ¿Esto? BP1 son las señalizaciones que tiene el virus para defenderse de la transteterina. O sea, produce unas sustancias que me eliminan esa transteterina y favorecen su liberación. O sea, esto es los contra, o sea, los que evitan que la célula o la replicación viral, estos factores de la célula, y estos favorecen o eliminan estos factores. La BPU y la BIF destruyen estos factores de aquí, los destruyen, haciendo que sea posible la replicación viral. Por eso aquí puse BP1 y BIF. ¿Se entendió, chicos? Esto quiero que se entienda bien, si no. ¿Sí? ¿Cuál? BIF. Ya, el BIF es una señalización que tiene el virus propio, que adquirió el virus, que aprendió e hizo que no actúe la ApoB3. ¿Y qué pasa si no actúa la ApoB3? ¿Qué va a pasar con la célula? Va a haber replicación viral, muy bien. Y el BIF, que es parte del virus, produce esta señalización para eliminarme o lisarme esta ApoB3, esta poliproteína. O el polipéptido le dicen, ¿no?
un nombre largo. ¿Ya? Preguntas que tengo. Y este de aquí, el PP1, normalmente lo tiene en altas concentraciones el VIH1, pero no el VIH2. No lo tiene el PP1. Entonces, ¿cuál es más patógeno? El VPH. Y a cambio del BP1, el VIH2 tiene el VPX, que es otra molécula de señalización que actúa diferente. Eso no le explica el libro, pero actúa distinto que la VPX. Ahí nomás se queda el libro. Y el BIF todo lo produce. ¿Cuál es la función del BIF? Inhibir la BOPEC3 para que siga la replicación viral. ¿Y qué me hacía la BOPEC3? Inhibía la progresión de la replicación viral. Muy bien, ¿listo? ¿Se entendió ahí? Preguntas que tengan, importantes, para que nos pasemos al genoma del virus. El genoma del virus se divide en tres: GAG, COL, N. El GAG lo tiene el virus y codifica un antígeno, las proteínas, las enzimas, todas esas, las proteínas del virus. La GAG codifica la proteína del virus, especialmente el antígeno P24. ¿Para qué es importante? Ustedes dicen, Rolando, ¿para qué está explicando eso? Esta GAG, que es del genoma del virus, me codifica una proteína que se llama el antígeno P24. ¿Para qué sirve ese antígeno? Para demostrarme la prueba rápida. Van a ver en diagnóstico. Para el diagnóstico del VIH necesitamos la prueba rápida. ¿Y qué me detecta la prueba rápida? El antígeno P24. ¿Ya? Hay que hallarlo, por eso toda la razón del por qué. El por qué ustedes van a proveer prueba rápida. Ahí en el libro nomás dice, en su apunte, prueba rápida. Si sale positivo, no. Pero ¿por qué le vamos a pedir prueba rápida? Porque detecta el antígeno P24, que es parte del genoma del VIH, del GAG. Ahora yo les pregunto, ¿qué me produce el GAG? El GAG, que es del genoma del virus. Codifica las proteínas. Principalmente, ¿cuál es esa proteína? El antígeno P24. Hay varias, pero una de ellas es el antígeno P24. El POL me codifica las enzimas, o sea, la transcriptasa reversa, la integrasa y las proteasas. ¿Gracias a quién? Al gen POL. Y el N codifica la envoltura del virus, o sea, el GP120 y el GP141. Y su capsid. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Cuál es el? En como envenenado. En. Codifica la envoltura del virus, o sea, sus proteínas GP120 y su capsid. ¿Se entendió, chicos? Bien. El POL codifica las enzimas, o sea, las enzimas transcriptasa reversa, integrasa y proteasa. Esas tres. Las tres codifican. Sin ese gen, no puede haber replicación viral. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay ese gen? Estos genes de aquí. La envoltura no va a producir o no se va a replicar el virus si no hay estos genes. Entonces es importante que el virus tenga estos genes para su patogenicidad, ¿ya? Para producir la enfermedad del VIH. Sin estos genes no hay. Se han visto igual vacunas que querían alterar estos genes, pero en sí el libro no aclara bien eso, si hay resultados o no por alterar estos genes. No se sabe bien. Si se puede detectar, ¿por qué no lo podemos alterar y preguntarlo? Es el antígeno P24. Entonces, es algo que el libro te lo dice, que hay estudios que se están haciendo y nunca sale nada. Sí. Al menos hay en el libro. Solamente es supuesta investigación. ¿Ya? ¿Se entendió todo esto? Quiero que se entienda bien. Muy bien. Ahora vamos a irnos a la transmisión del virus. La transmisión. Vamos a terminar, vamos a hacer más rápido. La transmisión se hace por lo siguiente. ¿Cuáles son los medios de transmisión? Transmisión sexual, parenteral, muy bien. Ocupacional, ¿qué más? Eso, vertical o materno-fetal, que también te lo dice el libro, materno-fetal. Y
Otros. ¿Cuáles son esos otros? Y ahorita lo vamos a ver. Sexual, la principal transmisión sexual. ¿Cuál es el principal? ¿Entre hombres homosexuales o entre mujer y hombre heterosexual? Heterosexual. O sea, entre una mujer y un hombre, la principal vía de transmisión. Heterosexual. Lo dice el libro y también lo dijo el doctor en su clase. Heterosexual. Es la principal vía de transmisión sexual. Aparte de la homosexual, aparte de... Rolando, ¿cómo fue al revés? Porque yo tengo anotado que el doctor dijo que el heterosexual era menos que los hombres que tenían relaciones con otras personas. De hecho, Bueno, el libro decía, la principal es la vía sexual. no, yo estoy heterosexual igual, yo me acuerdo. Heterosexual decía. En el libro dice... Yo voy a tu clase y Ah, pero vamos a Pero contar si le ahí. pones sexual no pasa nada. Solo le pones sexual. O sea, la mayor frecuencia de transmisión heterosexual. Vamos a ver el... Aquí está, miren, la transmisión por sobre todo es por transmisión heterosexual. Hagámosle caso al librito. Parenteral por vía de agujas, etcétera, etcétera, no es por aguja, Por corte. puede ser por drogas. Y ocupacional, ¿cuál es la principal causa de la ocupacional? Accidentes laborales, muy bien. Accidentes laborales. Y la otra vía es materno-fetal, o sea, de la madre al feto, ya sea durante el periodo de gestación o después del parto, cualquiera de esos. O durante la lactancia. Esos tres, ya lo nombra bien el libro, lo explica bien que esos tres hay. En la vía materno-fetal, fetal puede ser durante la gestación, puede ser después del parto o durante el parto, y el otro puede ser por lactancia. Esos tres. Lactancia es, como digo, natal. O la lactancia, ¿cuál era? Durante la gestación. Sí. Durante la gestación, ¿y el otro cuál es? Durante el parto. ¿Se entendió hasta aquí? Otro puede ser incluso insignificante por expectoración. Se han reportado casos por expectoración, entre otras causas por esputos que bota el paciente. Hay varios. Incluso algunos dicen por el sudor, pero es insignificante, no es tan frecuente. La patogenia de la enfermedad. ¿Cuáles son las enfermedades del VIH? ¿Cuáles son los lugares que más atacan? La patogenia primeramente inicia donde el VIH, su serotipo VH1M, me va a actuar directamente a las células en blanco que están aquí. Entonces esta es parte de su patogenia. Células en blanco. La principal es la CD, el linfocito CD4. Muy bien, el linfocito CD4. Pero imagínense, a ver, vamos a ver la patogenia. En la infección heterosexual, mi paciente por ahí tenía un herpes genital, ¿ya? Imagínense, o tenía un rasgado, o por medio de la vía, por el sexo anal, tuvo un desgarro en la mucosa del ano, digamos. Y por eso, microdesgarros, vamos a poner aquí microdesgarros, el VIH se va a unir a una célula, ¿cómo se llama? Que está en la submucosa, que puede estar durante 3 o 4 días. ¿Cómo se llama esa célula en blanco que se encuentra directamente en la mucosa, tras que traspasa el virus? La célula de Langerhans. La célula de Langerhans es su célula principal en blanco. Se ha visto que en pacientes que están incircuncisos, o sea que tienen el prepucio así todo cerrado, que tienen prepucio,
tienen más probabilidades de tener VIH porque ese prepucio tiene hartas células en blanco, o sea, hartas células en Langerhans. Y en pacientes que son incircuncisos, o sea, circuncisos, que lo han cortado su prepucio, tienen menos probabilidades de tener VIH. Se ha visto eso en investigación. ¿Por qué? Por la misma cantidad de células en blanco, una de ellas es la célula de Langerhans, que se encuentra en mayor número en el prepucio del hombre. Y si uno se lo corta, menos probabilidades de tener VIH. Así que, circuncisión nomás. Actúa en la célula de Langerhans. ¿Y qué hace esta célula de Langerhans? Me lo transporta ¿a dónde? A los órganos linfoides secundarios. ¿Cuáles son los órganos linfoides secundarios? Los órganos linfáticos. Muy bien. Secundarios. ¿Cuáles son? El timo. ¿Dónde más? Los ganglios linfáticos. El vaso. A todos esos lugares se disemina el virus. Órganos linfoides secundarios, sí, esos son. Los primarios son pues la médula ósea, etc. Ahora los órganos linfoides secundarios, ahí se van a ir. E incluso se pueden ir a la médula ósea. Pero estas células de Langerhans se van a ir para infectarme ¿a quiénes? A los linfocitos TCD4. Para eso se va, porque no se olviden que estas son las células de Langerhans, son células presentadoras de antígeno, o sea, agarran al antígeno y se lo presentan a los linfocitos. ¿Y qué son los linfocitos TCD4? Son receptoras de antígeno. Ya es un poco, acordarse en patología o en fisiología. Entonces, los linfocitos TCD4 van a ser contaminados porque la célula de Langerhans me lo transmitió y me lo pasó ese virus. ¿Pero qué creen? ¿Destruye a la célula de Langerhans? ¿Sí o no? La destruye como a los linfocitos T, esto lo destruye del virus. Pero aquí, ¿lo destruye o no lo destruye? A la célula de Langerhans. No. Son su medio de transporte. No lo destruyen porque expresan harto SAM-HT. No se olviden. Y los linfocitos TCD4 no expresan mucho SAM-HT. ¿Listo? Hasta ahí. Terminó con la patogenia del virus. Vámonos a las células blancas, son las células de Langerhans, son las células dendríticas, los macrófagos. Esas son las principales. Y los linfocitos, obviamente, los linfocitos CSD4. Son las células blancas. Y ahí termina la patogenia de lo que es la vida. Vamos a irnos a la clínica. La clínica se divide de acuerdo a la cantidad de linfocitos T por el milímetro de milímetros cúbicos de linfocitos T que haya en la sangre. Solamente esta regla es para pacientes de mayores de 6 años y adultos. Esta tablita. Hay otra tablita que es de menores de 1 año, menores de 2 años, recién nacidos. Hay otra tablita, pero esta tablita es la que el doctor la dijo en la clase. Tenemos 3 grupos, grupo A, grupo B y grupo C. Y grupo A, grupo B y grupo C. Se subdividen en A1, A2, A3 por medio de la cantidad de linfocitos T que hay en la sangre. ¿Ya? Pero todos tienen la misma clínica. Ahorita vamos a ver. El grupo A tiene la siguiente clínica. Puede ser asintomático. ¿Qué más? Aparte de ser asintomático, ¿qué puede ser en la clasificación A? Tiene linfadenopatía generalizada o diseminada. Y la otra es la infección primaria. Entonces los del grupo A, los pacientes que pertenecen al grupo A, se caracterizan por ser asintomáticos, linfadenopatía generalizada y infección primaria. Ahora los del grupo B son caracterizados también como sintomáticos. Tenemos al paciente que tenga herpes zóster, candidiasis orofaringia o vaginal
diarreas que tenga el paciente, fiebre que tenga el paciente de aquí y allá, púrpura trombocitopénica aguda, neumonía bacteriana, que tengan cualquiera de estas enfermedades, ya se clasifica en el grupo B de los pacientes. Ahora, para subclasificarlo, va a depender de la cantidad ¿de qué? De linfocitos T CD4. ¿Entendió? Para subclasificarlo en B1, B2, B3. Pero todos estos grupos tienen la misma enfermedad. Púrpura trombocitopénica aguda, que puede ser secundario a dengue, displasia cervical, angiomatosis basilar por bacterias. Y los que pertenecen al grupo C, la mayoría son SIDA confirmados. Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, toxoplasmosis cerebral, encefalopatía por VIH y neumonía por neumocitis girovecci. Y también aquí incluyen el linfoma no Hodgkin. Y el otro, ¿cuál es? El sarcoma de que tenga todo esto ya es perteneciente al grupo Sí. y tiene SIDA confirmado. ¿Cuáles son los que tienen SIDA confirmado? C1, C2, C3, B3 y A3. Todos los que tengan de este subgrupo son ¿sí? ¿Qué dice algo de clase cervical? Displasia cervical, polineuropatía, Y abajo. angiomatosis basilar por bacteria. No se olviden, A3, B3 y C1, C2, C3, todos los que tengan estas enfermedades del grupo C y son VIH confirmados, se les considera que están en etapa de SIDA. ¿Ya? ¿Cómo se subclasifica? De acuerdo a la cantidad de linfocitos T y CD4 que encuentren en su sangre. Mayores a 500 mililitros de metro cúbico. Se clasifica en A1, B1 o C1 de acuerdo a la clínica. ¿Ya? De acuerdo a la clínica y a la cantidad de linfocitos que tengan en la sangre se clasifica, se subclasifica. ¿Se entendió hasta aquí? ¿O tienen alguna pregunta? Y el grupo C todo es SIDA. Microdesgarros en la mucosa. Microdesgarros en la mucosa. Puede ser por alguna infección bacteriana, puede ser por alguna... Hay muchas causas. Bien. Vamos a irnos al diagnóstico. En patología, digo, en el libro de medicina interna dice que primero hay que iniciar con ELISA y luego con Western blot para confirmar. Pero el doctor inicia primero por la primera prueba rápida. En el diagnóstico, tras que confirmemos el diagnóstico, hay que hacer el tratamiento. Primera prueba la hacemos. Número 1. Primera prueba. Si sale positivo, aquí está negativo y aquí está positivo. ¿Qué pasa si sale positivo? Se le vuelve a hacer otra prueba. O sea, la prueba número 2. ¿Ya? Y si sale negativo, se hace de aquí a 6 meses. Vuelve de aquí a 6 meses y se vuelve a hacer la prueba rápida. Si es que la clínica lo sospecha, o sea, si tiene clínica, o si le dijo, pero doctor, yo estuve con varias parejas allá por la anterior semana, pero salió negativo en la prueba rápida, vuelve de aquí a 6 meses. O depende, de aquí a una semana puede venir también si está mucha la clínica. Entonces, si sale negativa, porque el paciente no tiene, ¿qué se diagnostica en la prueba rápida? ¿Qué antígeno? P24, del gen K, del VIH. Ahora, si sale positivo, hay que hacer de nuevo otra prueba rápida. Y si esta prueba rápida sale negativo, hay que hacer ELISA. Y si la ELISA sale positivo, es confirmado de VIH. Pero si la ELISA sale negativo, es que el paciente no tiene VIH, pero o hay que volver a hacer el recuento desde el principio. Y si la segunda prueba rápida salió positivo, es que es confirmado a VIH. ¿Se entendió, chicos? Ya solo bien. Primera prueba, si sale negativo, no tiene VIH y tiene que esperar de aquí a 6 meses. Bueno, de aquí a una semana, ya. Si él dice, ay, estuve con tantas parejas. Si sale positivo, volver a hacer otra prueba rápida. Unos minutos sale eso.
Segunda prueba. Y si esta sale positivo, ¿qué significa? Y si sale negativo, hacer el ISI. Porque la prueba rápida se puede interrumpir por varios factores. Puede ser por el embarazo, porque se haya vacunado con la vacuna de la gripe. Así puede salir positivo tal vez ahí, o tal vez negativo. ¿Ya? O sea, por eso lo altera la prueba rápida. O porque por ahí no tiene el antígeno todavía P24. O no tiene una buena carga viral. Varios factores hay que afectan eso. Ahora, la prueba rápida, si sale negativo, se hace ELISA. Si esta ELISA sale positivo, es VIH confirmado. Y si la prueba sale negativa, ¿qué es lo que pasa? No tiene VIH. Ya, no tiene VIH. Ahora, si podemos, si presenta, si hay todavía la clínica, hay que volver a hacer el procedimiento desde el inicio. O para confirmar directamente Western Blot. Western Blot. Para confirmar. Ya hemos visto diagnóstico, clínica, ahora vamos a ir al tratamiento. ¿Cuál es mi objetivo en el tratamiento contra el VIH? Disminuir carga viral. ¿Cuál es mi otro objetivo? Aumentar células CD4. Aumentar células CD4. El tratamiento se divide en 4 grupos de fármacos. En estos fármacos vamos a encontrar lo siguiente. Los inhibidores de quién? Inhibidores de la transcriptasa reversa. Inhibidores de la transcriptasa reversa. Pero estas se vuelven a subclasificar en lo siguiente: en las análogas a los nucleósidos y a los análogos a los nucleótidos. En los análogos de nucleósidos pues tenemos ¿cuál tenemos? A la silobudina. Silobudina, como está en el libro de Medinter, silobudina. Luego viene el tidanosina. Todo esto es lo que está en medicina interna. Tidanosina. Después, ¿qué viene? La salcitabina. Luego de la salcitabina, ¿qué viene? Ahí veamos eso. Salcitabina viene el siguiente. Después de la salcitabina viene el lamivudina. Lamivudina. Después viene la lamivudina. Luego viene la estabudina. Estabudina. Luego viene luego viene la abacavir. Y luego viene la emtricitabina. Esos son los fármacos análogos a los nucleósidos. La mayoría de estos producen hepatotoxicidad, producen elevación de ácido láctico, producen ¿qué más? Producen esteatosis hepática. Todos los efectos de eso. Análogo a los nucleótidos tenemos al tenofovir. Ahora vamos a tener a los inhibidores. Falta el no nucleótido, ¿no? Faltan los no nucleótidos. ¿Cuáles son los no nucleótidos? ¿Cuál? Fuerte. Efavirenz, muy bien. Efavirenz. ¿Cuál más tenemos? Acá, estravirina. Estravirina. ¿Cuál más tenemos? Nevirapina. ¿Qué más tenemos? De la virdina. Esos nombres, ¿no? De la virdina. Y por último tenemos a la Nelfirapina, ¿no?
Esa no es esa, esa es la otro grupo. Esas 4 pongamos aquí. Ahora hay otro. Estos son los más importantes. Inhibidores de la proteasa. ¿Cuál tenemos a los inhibidores de la proteasa? Tenemos la siguiente. Saquinavir. ¿La otra cuál es? Indinavir. ¿Cuál es la otra? Indinavir viene la Saquinavir, Indinavir, Ritonavir. Después de la Ritonavir, ¿qué viene? Después de la Nelfinavir. Nelfinavir. Creo que esos 4 no son, ¿no? Nelfinavir, Ritonavir y el otro que es Amprenavir. Listo, estos son los inhibidores de la proteasa que inhiben la salida del virión inmaduro a un virión maduro. Ese es el inhibidor de la proteasa. ¿El otro grupo cuál es? Los inhibidores de la integrasa. ¿Cuáles tenemos los inhibidores de la integrasa? Tenemos al Ralté, yo lo tengo como una nemoteca. Ralté, Elvité, así como un Francisco. Ralté, Elvité, Doluté y Vité. Ese es mi nemoteca, que todos terminan en gravir. Gravir, gravir, gravir y gravir. Son inhibidores de la transcriptasa reversa. Digo de la integrasa. Son inhibidores de la integrasa. La otra, ¿cuál es? Los inhibidores de la fusión. Fusión. Hay una que es la principal, ¿cuál es? Los inhibidores de la fusión. Es la primera es la Maravirex. ¿Y la otra? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Enfuvirtina. Enfuvirtina, ¿no es? Enfuvirtina. Es un nombre 5 raro. Y estos son los inhibidores de los antirretrovirales que se usan normalmente. Depende cuál sea. Hay algunos que inhiben la integrasa, la transcriptasa reversa y la integrasa o directamente la fusión. La fusión, ¿dónde es? Aquí, en el primer periodo, gracias a la proteína GP41. Así que ahí es donde actúan estos grupos de fármacos. ¿Para mí? Preguntas que tengan, chicos. No, aminoácido etricitamina, abacavir, cinobudina, didanosina, salcitabina, lamivudina y estabudina. Este, chico, ahí termina lo que es el tratamiento, que hay que hacer combinaciones, obviamente. Pero aquí terminó todo, ya se nos va a hacer tiempo y el doctor nos va a gustar. Gracias por su atención. Etricitabina, abacavir, también la silobudina, hay la parte de la silobudina está didanosina. El de la función, disculpar la... Salcitabina. El de la función inhibidora de la función. Maravirec. ¿Y el otro? Maravirec, enfuvirtina. Gracias. Lo envían al grupo, chicos. Todas las fotos que sacaron lo envían al grupo. Por... No se ve bien. Esto ya hicimos la tarea. Esta,